Hablando con científicos. Un programa de cienciaes.com para divulgar los avances de la ciencia contados por sus protagonistas. Con Ángel Rodríguez Lozano. Hoy os invitamos a escuchar el viaje extraordinario de la Dama Pintada. Hablamos con Gerard Talavera. Resulta impresionante pensar que unas pocas y frágiles mariposas, descubiertas en una playa de la Guayana francesa, permitieran desvelar que habían llegado hasta allí después de un viaje de al menos 4.200 kilómetros, desde África, volando sobre las aguas del Océano Atlántico. Y es posible que la distancia recorrida fuera aún mayor, teniendo en cuenta que estos insectos inician su larga migración desde Europa, cruzan el Mediterráneo y sobrevuelan el Sáhara en un viaje de al menos 7.000 kilómetros más. Esta increíble odisea fue realizada por la mariposa Dama Pintada, de nombre científico Vanessa Cardui. Pero no menos sorprendente es quizás descubrir cómo un equipo internacional de investigadores, liderado por Gerard Talavera, investigador del Instituto Botánico de Barcelona, logró, tras más de 10 años de estudio, desentrañar el extraordinario viaje realizado por estas pocas mariposas encontradas en una lejana playa de Sudamérica. Hoy hablamos con Gerard Talavera. Es investigador en el Instituto Botánico de Barcelona, el IBB, que es un instituto mixto del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y del Consorcio del Museo de Ciencias Naturales de Barcelona. Muchísimas gracias por participar en Hablando con Científicos. Buenos días y gracias a vosotros por invitarme. Vamos a hablar de un vuelo transoceánico de más de 4.200 kilómetros de unas mariposas que han cruzado nada menos que el Océano Atlántico. Madre mía, no sabía yo que unos insectos así podían volar tanto. Pero bueno, este es un artículo que se ha publicado en Nature Communications y que es una investigación que abarca muchísimo esfuerzo por lo que he podido leer en el artículo. ¿No es así, Gerard? Pues sí, así es. Es un artículo poco común por la dificultad de poder trazar estos movimientos dispersivos tan impresionantes y por el esfuerzo que se ha requerido durante casi 10 años hasta que hemos podido publicar este artículo en la forma completa y tan completa como nos ha gustado hacerlo, ¿no? Podríamos haber publicado el encuentro antes con menos datos, pero con el tiempo hemos querido hacerlo más completo y eso es lo que nos ha llevado de tiempo, casi 10 años. Vamos a empezar por el actor principal, ¿no? En este caso, esa mariposa que habéis detectado que vuela tanto. ¿Cómo es la mariposa? ¿Cómo es de grande? ¿Qué aspecto tiene? Bueno, pues mira, la mariposa se llama, el nombre científico es Vanessa Cardui y el nombre común es la cardera y es una mariposa muy común aquí en España, en Europa, de hecho en casi todo el mundo. Y es una mariposa que mucha gente seguramente ha visto en sus paseos por el campo. Es una mariposa poco tímida que se aproxima a los jardines, se aproxima a los campos de cultivo. Es una mariposa de la familia de los ninfálidos, de un tamaño medio dentro de las mariposas y tiene un color anaranjado, marrón, con un poquito de blanco y negro. Se había comprobado ya que esta mariposa es viajera, ¿no? En otros estudios. O sea, que ya teníais algún dato por ahí de que le gusta trasladarse y no precisamente 2 o 3 kilómetros. Exacto, sí, es una mariposa que es bien conocida por su capacidad migradora y por su estrategia migradora obligada que realiza por todo el mundo. No es la única, hay muchas otras mariposas y otros insectos que también realizan migraciones muy largas, muy sostenidas en un tiempo muy continuas, pero la realidad es que se sabe muy poco de todas estas migraciones de insectos. En mariposas, pues se sabe, tenemos
mucho conocimiento sobre la mariposa monarca en Norteamérica, y la segunda especie que quizás más se ha estudiado ha sido la cardera, la Vanessa cardui, que es esta mariposa que nosotros hemos encontrado dispersando por el océano. Estamos hablando de un viaje que discurre por Europa, África y América. O sea, que es un viaje bastante largo. Eso quiere decir que tenéis ahí muchos lugares donde investigar, ¿no? Porque ¿cómo empieza esta historia? ¿Cómo empieza este viaje? ¿Dónde tendremos que ir? Bueno, pues empecemos por el principio. La mariposa cardera, hasta hace poco no se sabía más o menos dónde podía pasar los inviernos, porque estas desaparecen de Europa. Pasan el verano, primavera, verano, y luego en otoño empiezan a desaparecer en Europa. Entonces había muchas preguntas al respecto de dónde van las poblaciones de esta mariposa y dónde se desarrollan durante los meses de invierno. Se pensaba que pasaban el invierno en el norte de África, en Canarias, etc. Pero hace más o menos 10, 11 años, pues nosotros empezamos a investigar la posibilidad de que estas mariposas cruzaran el desierto del Sáhara y durante nuestro invierno se establecieran para reproducirse y hacer nuevas generaciones en el subsáhara. Entonces, nuestra aventura con esta aventura científica con esta mariposa empezó con estas preguntas, intentar entender dónde pasaba el invierno esta mariposa. Y así empezamos a viajar al subsáhara y a investigar si podíamos encontrar esta mariposa migrando por el desierto y finalmente estableciéndose en las sabanas africanas o en otros hábitats de África. Y así fue, después de unos cuantos viajes y datos que recolectamos, pues pudimos demostrar que estas mariposas cruzaban el Sáhara, y entonces lo hacían durante los meses de otoño y lo hacían además de forma masiva. Estamos hablando de millones y millones de mariposas que volaban desde Europa hasta el subsahara africano en un solo vuelo. Y aquí ya estamos hablando de vuelos impresionantes de más de quizás 4.000 kilómetros, cruzando un mar, cruzando un desierto, etcétera, ¿no? Aquí es donde empieza todo. Nuestra aventura empieza para investigar el subsáhara. Pero a partir de allí también nos interesa conocer qué pasa en el resto del mundo, porque esta mariposa está distribuida en casi todo el mundo. En Norteamérica, está en todo Asia, está en toda África, pero no se encuentra en Sudamérica. Y eso es muy interesante. Y ahí empieza la aventura del artículo que estamos comentando hoy, porque basándome en algunas observaciones de algunos colegas en las costas atlánticas de Sudamérica y en alguna colección de museos, nos dimos cuenta de que había alguna presencia, alguna observación de esta mariposa en estos países, en la Guyana Francesa, en Surinam, en Trinidad y Tobago, etcétera, ¿no? Entonces, ahí es donde empezó la pregunta de dónde podían venir estas mariposas, que eran muy escasas, muy raras, y si realmente había poblaciones estables que podían criar y vivir todo el año allí. Y esto parecía improbable, pero eso es lo que me llevó a viajar a la Guyana Francesa para intentar entender si había poblaciones estables o si había movimientos migratorios o dispersivos que hacía que de vez en cuando llegaran mariposas a estas costas. Y este viaje lo realicé justo durante el otoño europeo, que es cuando las millones de mariposas están migrando desde Europa a través del Sáhara hacia África, teniendo ya una hipótesis en mente que podría ser que hubieran dispersiones desde Europa hasta Sudamérica, o alternativamente desde Norteamérica hasta Sudamérica. Pero has dicho que estas mariposas están repartidas, digamos, por todo el mundo, excepto en Sudamérica. Bueno, hasta que lo has contado, ¿no? Porque ahí ya acabas de decir que también están. Pero claro, el encontrar una mariposa allí, si existen, por ejemplo, en Norteamérica, tiene un viaje ahí más corto, ¿no? A través de quizás de Centroamérica y demás, que andar yendo desde África y cruzar todo el Atlántico. ¿Cómo se identifica que una mariposa ha salido de un sitio o viene de un lugar? En principio las mariposas son todas iguales. ¿Qué pasa? ¿Que cada una tiene un nombre y un apellido, digamos, que lo distingue? Bueno, evidentemente es la otra hipótesis, era
que estas mariposas pudieran viajar desde Norteamérica y que hubieran dispersado hasta el punto donde las encontramos, ¿no? Ujú. Pero fíjate que hay un problema con esta hipótesis, que es que en Centroamérica, en las zonas tropicales, especialmente de bosque tropical, esta mariposa no se encuentra distribuida, no se halla allí, no es su hábitat. Su hábitat no es el bosque tropical y de hecho Ujú. lo evita de todas, ¿no? Entonces, para haber llegado por tierra, debería haber cruzado un montón de bosque tropical y además, si estos movimientos pasaran de manera recurrente, habría muchas otras observaciones por parte de observadores que hubieran visto esta mariposa pasando por zonas de costa o por etcétera, ¿no? Pero la Ujú. realidad es que en Norteamérica la distribución de esta especie se limita hasta más o menos la zona de bosque tropical en México. Más al sur es muy rara. Es muy Ujú. rara, solo ocurre en algunas montañas y no es abundante. Lo mismo pasa en el Caribe, hay algunas observaciones, pero no es abundante. Entonces, la hipótesis norteamericana tampoco era muy obvia, porque requeriría que hubiera o bien cruzado el bosque por el istmo de Panamá y luego hubiera ido por toda la costa, o bien que hubiera volado por las islas caribeñas. También podría ser, pero tampoco era lo más obvio, ¿no? Ujú. Entonces, lo que sí que sabíamos es que estas mariposas que encontramos en la Guayana Francesa no eran locales, no se habían criado allí, porque no se ha encontrado nunca cría allí. Y después de hacer bastantes prospecciones en terreno, pues tampoco encontré ningún indicio de que hubiera larvas o planta o huésped que estuvieran utilizando. Pero de todas formas, hablamos de un viaje tan largo, si una mariposa sale de Europa, pongamos, y va al sur del Sáhara y allí la encontráis, ¿cómo sabéis que viene de Europa? Claro, allí empezó nuestra creatividad para intentar descifrar este viaje y lo teníamos que hacer de una manera distinta como se hace, por ejemplo, cuando se trazan los movimientos de aves o de mamíferos, que es que se pone un aparato GPS o un radio tracker y se sigue desde el inicio hasta el final, pero nosotros la habíamos encontrado en el En una final. mariposa En una mariposa no se puede hacer, no no se se puede puede hacer hacer, ¿no? porque Ya me lo es temía yo. demasiado pequeña, ¿no? Nosotros tuvimos que diseñar una metodología para intentar descifrar el viaje de estas mariposas desde el final, que es donde las encontramos, desde el destino Ujú. hacia atrás, hacia el origen. Y esto es distinto a cómo hacemos, como se hace en aves o en otros vertebrados, ¿no? Que se trazan o se siguen los movimientos desde el origen hasta el destino, ¿no? Entonces, tuvimos que ir al revés, ¿no? Y para hacerlo utilizamos varios métodos, los cuales se informaban entre ellos. Ujú. Por sí solos no eran resolutivos al 100%, pero pero se informan entre ellos y cuando los pones juntos, pues puedes trazar la historia de esta dispersión. O sea que el punto de partida entonces es la Guyana Francesa, que es donde habíais detectado algunos ejemplares y desde ahí vais para atrás para intentar adivinar cómo han llegado o de dónde proceden. Cuéntanos cómo habéis hecho todo eso. Mira, lo primero que hicimos fue modelar los vientos que habían ocurrido justo el día del encuentro, justo el día de la observación. Ujú. Entonces estuvimos primero de modo preliminar para entender un poco, establecer alguna hipótesis, qué había pasado con los vientos ese mismo día de la observación y 24 horas antes y hasta 48 horas antes. Y lo que aprendimos fue que los vientos habían sido consistentemente directos desde la costa africana hasta el punto de la Guyana Francesa en Sudamérica. Y que Ujú. además esto había sido a distintas alturas. Es decir, que los vientos eran directos desde la costa africana a 500 metros, a 1000 metros, a 1500 metros, a 2000 metros de altura. Es decir, toda o gran parte de la capa de la atmósfera había unos vientos que eran inmensamente favorables a la dispersión de partículas, no solo de organismos, o sea, pero Ujú. de partículas, ¿no?
Y esto ya hablaremos después de lo que representa la dispersión de partículas también, ¿no? Sí, porque, claro, no lo hemos dicho, estos insectos pesan, digamos, poquísimo, entiendo, y el viento es fundamental. Sin el viento difícilmente van a poder llegar muy lejos, necesitan esa ayuda, ¿no? En este caso sí, estamos hablando de unas mariposas que pueden pesar entre 150 miligramos a 250 miligramos como mucho. Mm. En este caso, para trayectos tan largos sin la posibilidad de pararse, el viento puede resultar fundamental. Sabemos que las migraciones de insectos, los insectos para migrar, son capaces de utilizar corrientes de aire, son capaces de interpretar los vientos ascendentes, los vientos descendentes, los cálidos y las direcciones. Y en muchas ocasiones, pues se ha reportado que son capaces de tomar la ventaja de estos vientos para llegar a sus destinos preferidos, ¿no? Sin embargo, no siempre es así. Entonces aquí hay un poco de conocimiento que todavía se necesita generar, que es que también se observan insectos migrando en contra del viento o de forma no favorable, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, los vientos sí, se sabe que pueden ser favorables, aunque no siempre. Y en este caso, lo que hicimos fue calcular si estas mariposas y su coste energético y conjuntamente con la velocidad del viento podrían haber hecho este vuelo sin morir, es decir, sin caerse al agua o morir de no comer, ¿no? Ujú. Entonces hicimos unos cuantos modelos en los cuales teníamos como parámetros, pues la masa lipídica de estas mariposas, el consumo energético que tienen, la velocidad a la que estaban, a la máxima velocidad que pueden volar sin ayuda del viento o la capacidad máxima que pueden volar con el viento, ayudándose del viento o solamente con el viento. Y con todos estos datos, pues generamos un modelo que nos permitió como mínimo, aproximarnos a lo que podría haber pasado, ¿no? Con un vuelo Ajá. transoceánico. Y aprendimos que si no hubiera sido por los vientos, no podrían haber completado este vuelo. Es decir, no podrían haber realizado un vuelo sin viento de 4.200 kilómetros porque hubieran consumido toda su energía mucho antes, ¿no? Claro. Entonces, Ujú. calculamos que hasta 780 kilómetros podrían haber hecho en el supósito que solo estuvieran volando sin viento. Ajá. A Aún partir de así, ahí ya ya son son. kilómetros para una mariposa, ¿no? Sí, es alucinante. Pero sí, parece que puede ser. Evidentemente son modelos, también son datos que, no, que son aproximados, ¿no? Pero no creo que esté lejos de eso. Además, sabemos también que es una mariposa que puede cruzar el desierto del Sáhara, entre otras grandes barreras, ¿no? Entonces, Claro. que es fuerte y que tiene capacidad fisiológica y adaptaciones específicas que otras especies posiblemente no tienen, pues también es cierto, ¿no? Y bueno, así es como calculamos también que con ayuda del viento eh, y teniendo en cuenta varios de estos parámetros, podrían haber completado este vuelo de 4.200 kilómetros entre 5 y 8 días. Y Ujú. esto contando que fuera la distancia mínima de 4.200 kilómetros, que eso tampoco lo sabemos. Es decir, nosotros cuantificamos la distancia mínima posible entre las costas del oeste de África y la costa de la Guayana Francesa donde la encontramos. Ujú. Pero seguramente fue más, porque Claro. no fueron a buscar la punta más Claro. cercana. Además, el viento no tiene por qué ir directamente de un lado a otro, ¿no? Siguiendo la línea recta. Exacto. Ajá. O sea, que pudieron aprovechar ahí todo eso. Bien, pero todo eso está muy bien, pero vosotros habéis visto ejemplares, digamos, en la costa africana y habéis visto ejemplares en Guyana, me has dicho, ¿no? Sí, O sea, que en la costa americana, sí. pero no habéis capturado ejemplares en medio de Ujú. ese camino. O sea, que no tenéis constancia de que ahí hay una mariposa en mitad del Atlántico que haya sido capturada y que vaya de camino, ¿no? ¿Cómo No, no. sabéis que las mariposas que hay en un lado son las que acaban en el otro? ¿Podéis identificar los individuos? Pues ahí fue los siguientes pasos que hicimos en este estudio, ¿no? Uno de los siguientes pasos que hicimos, que queríamos
hacer fue secuenciar su ADN, es decir, secuenciar sus genomas y compararlos, ponerlos en un marco comparativo con poblaciones de África, de Europa y de América. De este modo, creíamos que podríamos clasificar a estos individuos dentro de una población, de la población que le correspondiera. Es decir, podría ser, si es genéticamente más similar a las poblaciones europeas o africanas que a las americanas, pues podríamos establecer que estos individuos tenían un origen en esta zona geográfica o en otro, ¿no? Lo que pasa que esta técnica no nos decía si los individuos eran los individuos que habían hecho esta dispersión. El resultado fue que sí, que estas mariposas eran genéticamente, se agrupaban genéticamente dentro de la población africano-europea, que es todo un pool, es todo la misma población, ¿no? Genéticamente, y que se distinguían de las poblaciones norteamericanas. Eso decía que, claro, el origen debería ser africano-europeo, pero todavía esto nos dice si eran estos mismos individuos los que habían cruzado, podrían haber sido progenitores que se hubieran reproducido en las costas sudamericanas y que nadie lo hubiera visto y que bueno, después hubieran establecido una población y que nosotros hubiéramos capturado los descendientes de previos migrantes, ¿no? Ajá, o sea, que pudo haber sido una migración, digamos, puntual por ciertas características y ahí estar los descendientes de aquel momento a lo mejor único en la historia, ¿no? Claro, podríamos haber capturado los descendientes de unos migrantes previos, pero con estos datos no demostrábamos que hubiera habido un cruce transoceánico de forma muy directa, ¿no? No estábamos demostrando que estos individuos hubieran cruzado, pero nosotros creíamos que sí que eran estos individuos que habían cruzado y para eso utilizamos dos técnicas más. La primera que utilizamos fue estudiar o secuenciar el polen, los granos de polen que llevaban en el cuerpo. Sabemos que las mariposas pues, se alimentan de néctar y para ello visitan flores. Y cuando visitan las flores se impregnan de polen y luego cuando visitan otras flores pues polinizan las otras flores. Esa es su función indirecta de cuando van a alimentarse de néctar, ¿no? Y creíamos que si podíamos encontrar algunos granos de polen de flores o de plantas que no se encontraban en Sudamérica, podríamos determinar cuál era su origen, ¿no? Ajá. Y eso fue pues una apuesta porque todavía no se había hecho. En ese momento estábamos trabajando en una prueba de concepto a ver si esto podía funcionar y de hecho funcionó porque cuando secuenciamos los granos de polen encontramos hasta 2 plantas que son endémicas del oeste de África. Y eso solo se podía explicar si estas mariposas habían visitado flores en el oeste de África. No había otra posible explicación, ¿no? En este caso, pues demostrábamos que estas mariposas habían estado en África, pero aún no estábamos demostrando cuál era su origen natal de estas mariposas. Recuerdo que sabemos que la cardera viaja en otoño desde Europa hasta el subsahara africano. Por tanto, una hipótesis era que podrían ser migrantes que hubieran nacido en Europa y que se hubieran desplazado hasta el oeste de África, allí se hubieran alimentado de flores que en ese momento están en flor y que en acto seguido después se los hubiera llevado el viento, digamos, hasta Sudamérica. Y para demostrar eso, contamos con un método que son los isótopos estables. Los isótopos estables. Vamos a tomarnos un pequeño descanso antes de hablar de esto y continuamos enseguida. Estáis escuchando Hablando con Científicos, un podcast de cienciaes.com para divulgar la ciencia de la mano de sus protagonistas. En nuestra página web podéis encontrar más de 400 entrevistas con científicos de todas las disciplinas. Os invitamos a escucharlas y compartirlas en redes sociales con vuestros amigos y conocidos.
Cienciaes.com ofrece un conjunto de podcasts de acceso libre y gratuito a través de iTunes, Spotify, Google Podcasts, iVoox, TuneIn y muchas más plataformas. Y Radio Ciencia Es. Todo en cienciaes.com. Continuamos hablando con Gerard Talavera. Es investigador en el Instituto Botánico de Barcelona, un instituto mixto que depende del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y del Consorcio del Museo de Ciencias Naturales de Barcelona. Gerard, hablabas de los métodos que habéis utilizado para determinar la procedencia de esas mariposas que se habían encontrado en la playa de la Guayana Francesa. Y habías mencionado los isótopos estables. ¿Qué son los isótopos estables y cómo los habéis utilizado? Los isótopos estables nos permiten identificar cuáles son los orígenes natales de un tejido, cuál es el origen de cualquier tejido animal. Sí, recordemos que los isótopos son átomos de un mismo elemento, pero que tienen distinto número de neutrones. Es decir, por ejemplo, el oxígeno puede ser oxígeno 16, que tiene 8 neutrones, o oxígeno 18, que tiene 10 neutrones. Es decir, que dependiendo de la variación del número de neutrones, siendo el mismo elemento, puede ser, digamos, más pesado o no. Y esos están en una proporción determinada en cada elemento químico. Pero ¿cómo puede esto ayudar a conocer el origen de una mariposa, por ejemplo? Esto se basa en el principio de que hay unos mapas bases de isótopos en la geografía, de isótopos estables, que son cambiantes a lo largo de la geografía. ¿De qué isótopos hablamos? Nosotros calculamos o estuvimos estudiando dos, los isótopos del hidrógeno y los isótopos del estroncio. Dos isótopos que son complementarios a nivel informativo sobre la geolocalización, porque los del hidrógeno dependen de la lluvia, de los patrones de lluvia, y los del estroncio dependen de la roca madre, dependen de la geología. Uh-huh. O sea, y por tanto, los del hidrógeno tienen un patrón latitudinal, que te informan de forma latitudinal de dónde llueve más a dónde llueve menos, más o menos, y los del estroncio no tienen ese patrón, tienen un patrón relacionado con la geología. O sea, que pertenecen a un lugar determinado, en ese lugar hay más estroncio y hay más variación de átomos con distintos números de neutrones. De tal manera que si detectáis un isótopo de estroncio en una proporción determinada, podéis decir que con cierta probabilidad pertenece a ese lugar del globo. Es exactamente así. Es decir, hay ciertas rocas que tienen más estroncio, roca volcánica, depende, ¿no? Entonces, nosotros podemos realizar un mapa de modelado de niveles de estroncio aquí y allí, y conjuntamente con los niveles de hidrógeno, y teniendo los dos datos conjuntamente, pues podemos hacer una predicción probabilística de cuáles son las zonas más probables donde se podrían haber originado estas mariposas. ¿Esos isótopos se incorporan a su organismo? Claro, por eso les llamamos isótopos estables, porque los hay que no lo son estables. Claro, son estables porque se mantienen en el tiempo, es decir, no tienen un proceso de decaimiento radiactivo que los convierten en otro elemento a lo largo del tiempo, o por lo menos en un tiempo corto. Claro, los estables son informativos para estudios de migración animal porque no cambian en toda la cadena trófica. Es decir, los que están en el suelo son los que se van a acabar representando en los tejidos animales. Es decir, del suelo pasan a las plantas, de las plantas pasan a las larvas, a las orugas de las mariposas, y de las orugas, cuando hacen la metamorfosis, pasan a la mariposa adulta. Entonces nosotros muestreamos tejidos de la mariposa, sobre todo las alas, porque son las que creemos o se ha demostrado que tienen más estabilidad y menos riego, etc. Y esas son las que mantienen el señal isotópico del suelo, prácticamente sin cambios.
Entiendo que eso supuso capturar una serie de ejemplares en Guyana o en la zona de América, y esos ejemplares fueron los que estudiasteis. O sea, ¿que había mucha mariposa por allí o eran poquitos ejemplares? No, no, los que colectamos en Guyana fueron 3 especímenes. Tres. ¿Eh? Qué curioso, con Tres. 3 mariposas se consigue todo eso. Sí, o sea, ya era un evento muy raro poder observar esas mariposas en la Guyana Francesa. De hecho, Ujú, colecté 3, pero pude ver hasta 10, no más. Y solo las ujú. vi en una playa a las 6 de la mañana, que estaban en la arena y que se habían quedado allí, bueno, no sé, exhaustas, ¿no? Y de hecho, cuando yo caminaba y me acerqué a ellas para identificarlas, más que volar, lo que hacían eran saltar, estaban bastante hechas polvo. Pero bueno, pude capturar 3 y el resto, pues cuando ya el sol empezaba a calentar bien, pues ellas Siguieron se su camino, el que tranquilizan fuera. y se volaron hacia el bosque. La verdad es que es una historia maravillosa. Tanto la historia de la propia mariposa como la historia de la investigación que os lleva a descubrir todas estas cosas, ¿no? Hay una pregunta que me surge, ¿no? Claro, estamos hablando de mariposas que van de Europa a África, que cruzan el Sáhara, de ahí algunas han cruzado a América. En todas estas migraciones, lógicamente, las poblaciones se van reproduciendo, pero si dices que van de Europa y se reproducen en África, ¿cómo vuelven a Europa? O sea, ¿cómo es que tenemos otras poblaciones que están naciendo en Europa? ¿O es que se reproducen en cada sitio y entonces van generando distintas generaciones? Ujú. Realizan un ciclo anual entre Europa, entre el norte de Ujú, Europa, África tropical y después regresan a Europa. Y esto lo hacen mediante varias generaciones, hasta mm, entre 8 y 10 generaciones cada año realizan estas migraciones. Es decir, cada generación avanza una porción del ciclo y se reproduce. Y después los descendientes avanzan un poquito más. Y llega un momento, en 2 ocasiones en el año, que hay una generación que gira, que realizan los movimientos inversos. Mientras en primavera estamos observando movimientos hacia el norte y en final de verano, empieza el otoño, la siguiente generación empieza a migrar hacia el sur, ajá, hacia el trópico, y cuando empieza la primavera otra vez, pues empiezan a migrar otra vez hacia el norte y otra vez hacia el sur. Y esto lo ujú, hacen vía varias generaciones. Y esto es lo más sorprendente de las migraciones de insectos, ¿no? Que son capaces de reproducir estos ciclos anuales de forma bastante consistente, sin haber Claro. realizado la migración previamente, ¿no? Claro, distinto a lo que hacen las aves, que al final es el mismo individuo el que de alguna manera vuela a un lugar, se reproduce y luego vuelve, o vuelven a lo mejor los hijos directamente, pero no hay varias generaciones intermedias, ¿no? Por lo menos. Exacto, sí, sí. Las aves tienen la capacidad de aprender de sus padres o conespecíficos y tienen la capacidad de aprender de viajes previos porque los realizan varias veces durante su Mm, ciclo vital, ¿no? Lo que pasa con las mm, mariposas, sobre todo, con los insectos en general, es que trazan la estacionalidad en realidad. Entonces, lo que es consistente, lo que es cíclico, es la estacionalidad. Y ellos pues van siguiendo, buscando siempre dónde están los recursos, ¿no? ujú, Te digo que buscan la eterna primavera y es así, ¿no? Ellas, claro, donde empiezan a haber recursos, llegan allí, se reproducen. Que estos recursos se terminan, siguen hasta donde la estacionalidad les lleva, ¿no? Y con que esto es repetitivo, pues las migraciones también lo son. claro, lo entiendo. Bueno, la verdad es que, como digo, es un viaje increíble para un animal tan pequeño y sobre todo tan débil aparentemente. Uno los ve volar por ahí por el campo y cualquier ráfaga de viento parece que se las lleva, ¿no? Y sin embargo, hay que ver lo fuertes que son, ¿no? Sí, sí, a ver, es increíble y lo que estamos empezando a conocer es solo la punta del iceberg. Estoy seguro de que hay muchos otros movimientos espectaculares de este tipo y sospechamos de otros también que no hemos podido demostrar. Pero bueno, estas mariposas se pueden ver volando a 45 grados en un desierto o a -20 cruzando el Himalaya. Entonces hay Ujú. esta capacidad es muy rara en cualquier especie animal y mucho más en insectos, ¿no?
Entonces, bueno, los mecanismos, lo que nos interesa también es entender cuáles son los mecanismos adaptativos que les permiten hacer este tipo de vuelos. Y además entiendo que su propio alimento puede ir cambiando a medida que hacen ese viaje, ¿no? No hay las mismas flores en Europa que a lo mejor en el sur del Sáhara. Es decir, que ahí tienen que ser versátiles en el sentido de a la hora de alimentarse y cargarse de energía, pues visitar, entiendo, distintas flores, e incluso reproducirse en distintas plantas, porque al final las orugas, cuando ponen los huevos y salen las orugas, se tienen que alimentar de las plantas en las que están. Sí, sí, es muy buena observación y de hecho es importante en esta especie porque de hecho la mariposa cardera es polífaga, es lo que llamamos una especie polífaga, es decir, que se puede alimentar de muchas plantas distintas. De hecho, plantas de varias familias distintas. Y esto no es común en insectos fitófagos porque tiene un coste evolutivo, es decir, la capacidad de adaptarse a unas dietas que ya sabemos que cada planta pues tiene distintos niveles de composición de sus nutrientes, de toxicidad, etcétera, etcétera. La fisiología requiere pues adaptarse a digerir todos estos metabolitos, ¿no? Entonces, el hecho de que se hayan adaptado a comer tantas plantas quiere decir que ha habido un coste evolutivo allí, ha habido pues, adaptación muy fuerte, ¿no? Pero a su vez también les ha permitido colonizar todo el mundo, porque como bien dices, cuando viajan en África o cuando están reproduciéndose en África, tienen que poner los huevos en unas plantas que no se encuentran en Europa o no están en Norteamérica o no están en Asia o viceversa, ¿no? De hecho, es la misma población, no son poblaciones adaptadas, sino que es la misma población que durante algunas generaciones va a poner sus huevos y las orugas van a comer plantas que son africanas y las generaciones después van a comer plantas que solamente son paleárticas, ¿no? Y eso es muy interesante desde el punto de vista de la migración. De hecho, creemos que estos patrones de dietas, de algún modo, tienen que dejar algunas marcas en el genoma o en el epigenoma que puedan informar sobre dónde están y dónde van después, ¿no? Y eso es una pregunta muy interesante y también muy difícil de responder, ¿no? Pero puede ser que a medida que van repitiendo estos ciclos, el genoma vaya obteniendo datos de lo que están comiendo y dónde están en cada momento. Muy interesante. Bueno, habéis determinado ya que esta mariposa es capaz de cruzar el Atlántico, pero lógicamente puede haber más insectos que hagan ese viaje, ¿no? ¿Tenéis ahí en mente algún otro protagonista que pueda serviros para un futuro? Sí, de hecho tenemos muchos en mente y estamos intentando trabajar en otros sistemas. Esta migración a través del Atlántico no es la única. O sea, nosotros tuvimos la suerte de capturarlas en el momento exacto, en el lugar oportuno. O sea, eso es lo extraño de este estudio. Es decir, capturarlas con las manos en la masa, directamente, justo cuando llegaron. Y esto es lo que no se ha podido hacer hasta ahora. O sea, en realidad lo que estamos diciendo es que es importante realizar monitoreos, por ejemplo, en zonas de costa, donde pueden haber llegadas, ¿no? Donde puede haber movimientos. Recientemente he realizado un viaje a bordo de un barco, en un barco con un proyecto de National Geographic, en el cual también pusimos trampas en el barco Ujú. intentando capturar lo que pudiera estar o atraer lo que pudiera estar volando en medio del océano, ¿no? O cercano a la costa, ¿no? Y capturamos insectos. Lo que no sabemos exactamente, bueno, hay que analizar bastantes cosas, ¿no? No es que sean abundantes, pero en las condiciones adecuadas puede ser que se capturen insectos en zonas donde no deberían estar. Y observaciones en barcos hay muchas, y observaciones en islas remotas hay muchas. Observaciones en barcos realmente por navegantes que dicen es que nos ha llegado un grupo de insectos y está aquí, ¿no? Ayer mismo pude ver unas imágenes de gente escalando el Everest a 7.200 metros. Una mariposa estaba allí donde estaba el campamento, ¿no? Estos son movimientos dispersivos que ocurren en tierra, ocurren en el mar y ocurren todo el tiempo. Lo que pasa es que son muy difíciles de observar y aún más de capturar y aún más de estudiarlos, ¿no? Lo importante aquí, la conclusión es que si sabemos que esto está pasando,
y también en un contexto en el cual puede ser que esto esté pasando más rápido que antes por la cuestión del cambio global, es importante monitorearlo, es importante entender cuáles son estos procesos, porque puede haber diversidad se está expandiendo, puede haber movimientos de insectos que son plagas, puede haber desaparición de polinizadores en ciertas zonas, puede haber muchos eventos que desconocemos, ¿no? Entonces, lo primero es intentar monitorear y entender estos movimientos de dispersión larga, ¿no? Así transoceánicos o en islas. Vamos a hablar ahora un poco de ti. Estudias esta mariposa, pero entiendo que no es el único insecto que estudias, sino que tu investigación va más allá. Háblanos un poco de tus investigaciones. Bueno, yo empecé a trabajar con esta mariposa como hace 10 años, pero evidentemente no es el único sistema con el que estamos trabajando, aunque sí que ha sido el principal en los últimos años, pues porque, bueno, es interesante, ¿no? Estamos aprendiendo cosas, estamos aportando cosas y lo hemos tomado como la especie modelo principal en nuestro grupo de investigación. Pero sí, mi formación es en genética y filogenética y yo realicé mi tesis doctoral en evolución y filogenética de mariposas, especialmente de licénidos, que son unas pequeñas azulitas que les llamamos en castellano sobre todo. Y yo trabajé en sistemática, taxonomía, evolución cromosómica, diversificación, mirmecofilia, bueno, distintos mecanismos que a nivel macroevolutivo han permitido diversificar estos grupos de mariposas, ¿no? A partir de allí, pues yo me intereso pues, por la entomología, evidentemente, bueno, ya de formación pues ya me interesaba la entomología, la evolución de los insectos, por qué son tan diversos, por qué, cómo han podido ser los animales dominantes de la Tierra, ¿no? Entonces, todo esto son preguntas que a mí me interesan y cualquier estrategia ecológica, evolutiva que lo haya permitido, pues me ha interesado, ¿no? Entonces, sí, he trabajado en un montón de escenarios y de sistemas dentro de las mariposas, también en otros insectos, he trabajado con hormigas, ahora un poco con libélulas también. Y bueno, dentro de este marco, pues en algún momento me interesé más por el comportamiento de esta especie, por la biogeografía también, la filogeografía genética de poblaciones, cómo preguntas de cómo puede una especie tan cosmopolita pues mantener su diversidad genética, cómo está distribuida esta diversidad genética, cómo la migración hace que esta diversidad genética se distribuya, etcétera, ¿no? Y bueno, una cosa llevó a la otra y aquí estamos con esta especie. Es curioso porque a medida que hablabas los estudios que habéis hecho con estas mariposas, pues has hablado de modelado de trayectorias pues, del viento, ¿no? El estudio de cómo son las corrientes para estudiar la trayectoria de estas mariposas, has hablado de genómica, has hablado del estudio de los granos de polen, de los isótopos que puedan llevar. Eso significa que hay ahí un montón de campos de estudio diferentes que requerirán un equipo bastante amplio, ¿no? Personas expertas en cada una de esas parcelas. ¿Cómo es ese equipo con el que trabajas? Pues es un equipo maravilloso, como puedes imaginarte, y algo que me ha permitido pues trabajar con esta especie ha sido precisamente la de agrupar una serie de colaboradores nacionales e internacionales, que ha sido fantástico, ¿no? Poner interdisciplinaridad a estudiar la migración de insectos es muy importante, porque si no nos quedamos solo con una parte del conocimiento, y por eso este estudio lo que representa es que, bueno, si ponemos distintos compartimentos de conocimiento y los ponemos juntos, podemos aprender más que si solo hacemos uno de estos 4 o 5 análisis, ¿no? Porque que es lo que en realidad se hace más, porque es más directo, es más rápido, ¿no? Pero no es tan completo. Entonces, este equipo, con el tiempo, lo hemos ido agrupando desde colaboradores expertos en isótopos estables. Bueno, estos colaboradores de isótopos estables están en la Universidad de Ottawa, en Canadá, y en realidad somos dos grupos con intereses similares, pero que hemos ido trabajando juntos desde que hemos establecido nuestros laboratorios, los PIs.
Después trabajamos con Thomas Suchan en Polonia, que él es especialista en técnicas de metabarcoding, que es con lo que nos permitió desarrollar los métodos de secuenciación del polen. Después con mis colaboradores habituales en temas de evolución genómica, especialmente con grupos en la Universidad de Harvard, donde yo realicé mi postdoctorado. Allí es donde realicé todo el trabajo de genética de poblaciones que nos permitió pues, identificar cuáles son las distintas poblaciones, crear toda esta masa de información y de datos que ha sido imprescindible para seguir con cualquier estudio que estamos haciendo ahora y todos los que quedan. Trabajamos con colaboradores aquí en Barcelona. En este estudio no, pero en otros estudios pues también tenemos importantes colaboraciones con gente en la Universidad de Uppsala en Suecia, con los que estamos intentando entender cuáles son los mecanismos genómicos que promueven el comportamiento migratorio, ¿no? Y para eso realizamos experimentos en el laboratorio y luego pues, secuenciamos partes del genoma o del transcriptoma para entender las asociaciones entre fenotipo y genotipo. Entonces, todo este colectivo ha ido creciendo con el tiempo, ha ido más allá de Europa y de Norteamérica, porque también hemos establecido redes de colaboración muy importantes en África, con que hemos estado trabajando mucho en países africanos para entender las migraciones entre ambos continentes. Pues allí hemos realizado o hemos consolidado colaboraciones con distintas instituciones conservacionistas o universidades en distintos países que nos ha permitido pues, hacer un seguimiento de estas poblaciones, ¿no? Entonces, monitorear, lo que llamamos monitorear, que es básicamente pues, contar cuántos individuos estamos encontrando en distintos momentos del año, ¿no? Y esto pues, ha permitido realizar lo que es el primer monitoreo sistemático de un insecto en África a gran escala, yo diría, contando en distintos países, ¿no? Pues todo esto ha generado un colectivo, ¿no? Que además, más allá de este colectivo científico, pues se alarga, se expande un poquito más a la ciencia ciudadana, porque también tenemos muchos colaboradores de ciencia ciudadana en distintos países, gente que nos informa, he visto esto, he visto aquello, que lo pone en nuestra app de observaciones, que nos escribe. Y todo esto ha sido bastante clave también para hacer crecer este grupo internacional. Muy bien. Ya para despedirnos, has comentado ya algo, cuál ha sido tu trayectoria últimamente en el estudio de estos insectos y demás, pero esa afición por estudiar insectos o por estudiar estas migraciones, ¿te viene de lejos? Hay muchos estudiantes que están ahí escuchando y que alguno puede decir, bueno, pues si esta persona ha seguido este camino, yo podría hacer un camino similar, y por eso nos interesa mucho saber un poco cómo ha sido tu vida, cómo te interesaste tú por estos temas. Bueno, ha sido bastante progresivo, tampoco ha sido una obsesión desde pequeño. A mí siempre me ha gustado los animales, la naturaleza, y siempre he estado desde pequeño pues, vinculado a la naturaleza de alguna manera. Pero es durante mi época universitaria donde yo me intereso más por la evolución, por la diversidad de especies, por los mecanismos evolutivos. De ahí viene mi voluntad de poder realizar una carrera académica desde el punto de vista de la evolución. Y sí, es como yo empiezo a trabajar con árboles filogenéticos. Y es más tarde en cuanto empiezo a ganar interés en la entomología, especialmente cuando empiezo a trabajar con mariposas, ¿no? Entonces es un proceso bastante progresivo, la verdad. Ujú. Bueno, pues el tiempo se nos ha terminado, aunque no las ganas de seguir hablando, por supuesto. Gracias por estas magníficas explicaciones, por abrirnos este mundo totalmente desconocido de insectos o de criaturas aparentemente tan débiles y tan pequeñas, que son capaces de hacer viajes tan extraordinarios. Cuando quieras seguir contando, ya sabes, cuenta con nosotros. Nosotros estaremos preparados para escucharte. Muchas gracias a vosotros y por hacer este programa tan fantástico. Hasta pronto. Hemos hablado con Gerard Talavera, hemos dicho que es investigador en el Instituto Botánico de Barcelona. Y
Como siempre, antes de despedirnos, tengo que recordaros que Hablando con Científicos y el resto de los podcasts de cienciaes.com son posibles gracias a vuestras donaciones. Es nuestra única fuente de ingresos. Así que, si escuchas nuestros programas, si te gustan y todavía no te has unido al grupo de mecenas, ánimo, únete. Visita cienciaes.com, pulsa el botón de donar y elige cualquiera de las opciones que ahí se ofrecen. Gracias por escucharnos y por compartir con nosotros la ilusión por la ciencia. Han escuchado ustedes Hablando con Científicos, con Ángel Rodríguez Lozano. Cienciaes.com. Ciencia para escuchar.